el que quiere emprender quiere hacer algo y lo quiere hacer ya. Una marca sin sus franquiciados, sin sus socios, sin el buen hacer de ellos, no es nada. Es decir, cuando tú acumulas equivocaciones, tienes el riesgo de desistir. El franquiciado tiene un enfoque con el cliente que no todas las marcas centrales de franquicias pueden tener, porque no llegan a veces a ese nivel de contacto con el cliente final. Que hoy estás haciendo esto, que lo estás haciendo con toda la pasión, con todo el amor, pero que lo importante realmente para mí, en la vida, son las relaciones humanas. Para permanecer en la naturaleza hay que correr. Buenas tardes a todos, bienvenidos a otro episodio más de Detrás del Negocio, donde como siempre tratamos de explorar a las personas que están detrás de las marcas, de modelos exitosos que se han sabido replicar con éxito. Hoy tenemos la suerte de que nos acompañe Mary Wagning. Bienvenida, Mary. Bienvenido, Gabriel. La suerte y el honor es mío de poder conversar contigo siempre. Por favor, el placer de tenerte. Hoy, la verdad que ya después de 20 años de fundar De Uñas, toda una referente del sector de franquicias en España. Así que gracias. Hoy la idea es conocerte un poco más a ti. Y De Uñas es una marca también con mucho reconocimiento, mucha trayectoria que vamos a también explorar y entender. Pero me gustaría que nos comiences a contar un poco quién es Mary, cuál es tu rol en la empresa, tu trayectoria. Bueno, Mary es una persona normal y corriente, que yo creo que si algo tengo que decir es que he sido tenaz, ¿no? Persiguiendo mis sueños, persiguiendo lo que quería, que no han terminado, por supuesto. Yo nací en Melilla hace ya algunos años. Mira. Digo esto porque, bueno, Melilla es una ciudad pequeña, ¿no? Es una ciudad que es maravillosa. Pero quizás a nivel de desarrollo de negocios, pues quizás no, podía estar, no es una gran capital, ¿no? Con la que a veces te dejara soñar con muchas cosas y yo quería hacer algo, ¿no? Quería hacer algo por mi cuenta. Creo que desde que tengo así memoria de 15, 16 años. Y bueno, me fui a estudiar a Madrid. En Madrid hice mi carrera, mis estudios, que bueno, ahora tampoco son de gran aportación. Empecé a trabajar en empresas multinacionales, pero no dejaba de, digamos, persistir en mi idea de que tenía que hacer algo por mi cuenta. Y hace 20 años conocí a la que soy mi socia todavía, Sandra Benzaquén. Y después de deambular por diferentes ideas de negocio, entendimos que había un nicho de mercado que se podía profesionalizar dentro de lo que era el cuidado personal, la estética principalmente para mujer, hoy más para mujer y hombre, pero la belleza y el bienestar para la mujer pues no estaba profesionalizado. Y decidimos crear una marca que lanzara un mensaje muy claro al mercado en cuanto a especialización de lo que ofrecíamos, ¿no? Del servicio, y es así como nace De Uñas. Nace del sueño de dos personas que con sus ahorros y con muchísima ilusión montan un centro, pero siempre con la idea de generar algo más. Ese algo más no es que viniera desde el inicio del nacimiento, es decir, que íbamos a franquiciar, que íbamos a internacionalizarnos, pero la ambición de crecer siempre estuvo ahí. Está muy bien, sí. En definitiva, los proyectos que arrancan sin visión, ahí quedan. Por suerte pudiste aplicar un poco todos esos objetivos que te has marcado. ¿Y de dónde viene la idea de, digamos, si bien exploraste estuviste en distintos sectores, ¿hay algo que te haya dicho, es por acá, es este sector? Que me imagino que es un poco la historia del comienzo de Uñas, ¿no? Pues la verdad es que como nuestro background no tenía nada que ver con este sector, porque yo soy auditora de cuentas, economista, mi socia era especialista en recursos humanos. Inicialmente indagábamos sectores que eran más afines a lo que nosotros habíamos estudiado, pues una asesoría, una consultoría, cosas así relacionadas con. Pero es verdad que no nos terminaban de convencer. Entonces, en una de estas tantas conversaciones que tuvimos antes de iniciarnos en el negocio,
yo viajaba mucho a Estados Unidos por trabajo y sí que veía una gran diferencia entre cómo eran los centros allí, que estaban orientados al cuidado personal, a la belleza, ¿no? Que estaban estructurados en cierta forma, especializados, y aquí en España no existían, ¿no? Existían las peluquerías, los centros de autor, y yo decía, bueno, pero si allí existen y aquí no, y volví a Estados Unidos y los volví a ver, y en una de esas conversaciones tengo que confesarte que con un poco de miedo o de incredulidad, porque dije, si yo no tengo nada que ver con eso, yo sé hacer números, ¿cómo voy a dedicarme a algo de un sector que es tan diferente a lo que yo he hecho en mi vida? Lo comenté con mi socia y mi socia no dudó 2 minutos y dijo, eso es lo que vamos a hacer. Y entonces, a partir de allí, de esa inquietud personal, de esa necesidad y de ese identificar de forma intuitiva, porque no hicimos un estudio de mercado, contratamos a McKinsey para que nos dijera, sí, correcto, si no teníamos dinero. Claro. Pero ahí destaco que el emprendedor sí debe seguir su intuición, ¿no? Que al final la intuición, en mi caso, creo que en nuestro caso, era el resultado de mucha curiosidad, mucho viajar, mucho tener tu mente, esa pasión que hace que tu mente no se relaje cuando quieres algo, claro, y va haciendo ese test A-B mentalmente y cuando dejas o desistes de algo pero vuelve otra vez a tu mente, lo tienes que tener presente porque es tu intuición la que te está diciendo enfócate en esto, ¿no? Y así fue como surgió, ¿no? Bueno, intuición y acción, tomar una acción, sí, que es... Sí. Sí. Y sin la acción no hubiesen llegado hasta ahí. ¿Y cómo fue ese primer paso? ¿Abrieron un centro? ¿En dónde estaba? Bueno, yo creo que quiero rescatar lo que dices de acción. Yo creo que el emprendedor, la diferencia entre tener ideas y emprender las ideas está en la ejecución. Pero no solo en la ejecución, sino en ese sentido de urgencia que te da la pasión. Claro. El que quiere emprender quiere hacer algo y lo quiere hacer ya. Y lo quiere hacer rápido, porque es como una fuerza interior que es que puede más que tú. Claro. Entonces, pues sí, tuvimos que, claro, decir, bueno, esto ya deja de ser un sueño, una idea, y ahora hay que montar un centro y hay que poner el dinero. Aquí no hay fondos de inversión, ni accionistas, ni herencia, ni nada. O sea, es todo lo que has ahorrado o que has generado trabajando por cuenta ajena, un día sale de tu banco y ahí te la juegas a 0 o a 100 y lo pones en el primer centro, que en nuestro caso fue en Málaga, porque ya vivíamos, tanto Sandra como yo vivíamos en Málaga, y montamos ese primer centro sin ser muy conscientes de que desde el primer día estábamos proyectando una marca, ¿no? O sea, creo que ese fue nuestro primer y gran éxito, o sea, porque puedes montar un negocio y el negocio puede ir fenomenal y no es más ni menos, claro, pero no es una marca, no proyectas esa identidad que nosotros conseguimos proyectar desde el primer día, porque creo que fuimos muy minuciosas en todo lo que hicimos y lo hicimos con tanto amor, con tanta pasión y con tanta creencia que la gente desde el primer día nos decía, ¿de dónde habéis traído la marca? Y dijimos, oye, que lo estamos consiguiendo. Y entonces decíamos, no la hemos traído de ningún sitio, la hemos creado nosotras. Con todo el orgullo. Claro, era algo, ese era el mayor éxito. Claro. Y bueno, y vuelvo a repetir, no estábamos en una capital. Imagina, hace 20 años, crear un centro o una marca en una provincia maravillosa, que es Málaga, igual que Melilla, donde nací, pero vuelvo otra vez al no estar en una capital, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es así. Y para nuestros oyentes que no conozcan lo que es De Uñas, ¿qué le podemos contar? ¿Qué hace De Uñas? ¿O qué hizo en ese primer momento y qué hace hoy, ¿no? Que seguramente hubo varios cambios. Sí. De Uñas empieza como un modelo, ¿no?, especializado sobre todo en la belleza de manos, de pies, servicios adicionales, de pestañas, faciales. Y empieza para ofrecer algo muy claro al consumidor, que el consumidor nos recuerde específicamente dónde tiene que ir si quiere conseguir esos servicios, ¿no? Pero es ese mismo orientación a tener al cliente siempre en el centro de nuestras decisiones, el que hoy ha hecho que en España y creo que también
en cierta forma, lo digo de forma humilde, en Latinoamérica, sea el referente de centros en belleza y bienestar. El propio cliente, dándonos su confianza, volviendo, convirtiéndose en un cliente feliz recurrente, es el que nos ha hecho aumentar nuestra oferta, y es verdad que conservando el nombre con el que nacimos, creemos que hoy podemos decir que De Uñas son centros de referencia en todo lo que es el cuidado personal, en belleza y en bienestar. ¿Son 200 locales? Son 200 centros repartidos en 9 países, siendo nuestro mercado principal España, el por supuesto, el más importante, donde nacimos y donde estamos todavía. Claro. En esos 9 países, bueno, tenemos Argentina, que yo sí. los conocí por primera vez allí. Nos conocimos allí. Sí. Después ahora abriste hace poco Miami, ¿no? Sí, estamos terminando, porque abrir en Miami es toda una aventura. Pero creo que vamos abriendo las puertas el mes que viene. Nos tuvimos que mover de ubicación. Es un proyecto que ha consumido, invertido, pero ha vuelto a estar la pasión allí. Nunca lo digo con sensación de agotamiento, sino de desafío. 2 años. 2 años conseguir abrirlo, pero bueno, creemos que va a ser un punto de inflexión en la historia de la empresa, de la compañía. Y hace poco puede ser que saliste dentro de los 100 emprendedores de este año, el 2025. Sí, correcto. En marzo del 2025 la revista Emprendedores, bueno, pues tuve el honor de que me eligieran dentro de los 100 emprendedoras más influyentes de España. Y la verdad, sabes que estos reconocimientos, una trabaja, pero por lo menos nosotras, ¿no? Yo personalmente no trabajo esperando reconocimiento, sino trabajo porque me gusta el trabajo bien hecho, amo lo que hago, pero es verdad que cuando te reconocen este tipo de cosas dices, bueno, pues debería estar haciendo algo bien, ¿no? Y la verdad que ha sido muy emocionante, y todo lo que ha traído eso después, que también nos ha enriquecido mucho. Muy bien, felicitaciones por el logro. Más que merecido, después de 20 años y tantos reconocimientos, aperturas, desafíos, ¿no? Que seguramente se fueron atravesando. ¿Hay un momento en donde decís, esto ya está siendo una marca, tiene proyección internacional? O sea, ¿hay un momento bisagra donde...? Bueno, el tema de la marca, como te digo, es algo que desde el primer día, y eso lo digo con mucho orgullo, porque nos decían de dónde habéis traído la marca, ¿no? De dónde, como si fuéramos, bueno, pues una máster franquicia que ha comprado una marca de fuera o de dentro, ¿no? Pero que no... Y ahí nos dimos cuenta que teníamos algo muy grande entre manos, ¿no? Que había que pulir muchísimo, ¿no? Que había que seguir mejorando, pero esa sensación de marca sí la tuvimos desde el principio. Lo que sí que fue un punto de inflexión, un punto bisagra, fue nuestra primera experiencia internacional, que llegó 9 años después de la creación de la marca, ¿no? Donde había una gran crisis económica en España. Estamos hablando de la crisis del 2011, se encontraba poco dinero, pocas posibilidades de franquiciar aquí en España, porque el crédito estaba como muy restringido, y decidimos irnos a México siguiendo la demanda que teníamos de potenciales franquiciados allí, que nos mandaban mensajes a través de la web. Todo esto que ahora parece arcaico, en ese momento era modernísimo, ¿no? Y cuando fuimos a México, pues encontramos a nuestros primeros franquiciados, pues ya casi hace 9-10 años, y eso fue un espaldarazo muy grande, ¿no? Cuando nos dimos cuenta de que era una marca de servicios, no de productos, que es más complicado que exportar servicios, porque al final tienes que exportar un proceso, un procedimiento, una idea, un intangible, que teníamos algo grande. Y de hecho en los últimos, pues la segunda parte de la empresa ha sido en los últimos 9 años, hemos abierto en 9 países, ¿no? Como a país por año, ¿no? Entonces creo que esos han sido los 2 momentos más importantes o 2 etapas más importantes de la empresa. Y desde ese primer centro que abrieron en Málaga, cuando llega el momento de franquiciar, ¿hay algo que te dice, oye, ahora es el momento de franquiciar, y tuviste que hacer cambios para llevarlo a franquicia? Muchísimos cambios, porque el momento de franquiciar llegó apenas un año y medio después de abrir nuestro primer centro, un poco en respuesta de la demanda del
propio cliente que nos decía dónde podemos encontrar esta marca y cosas muy tontas que la gente se ponía en el escaparate de la tienda a hacernos fotos. Entonces nosotros decíamos, ¿qué están haciendo? O sea, ¿por qué hacen fotos, no? Porque, o sea, teníamos algo que la gente quería replicar. Claro. Replicar, porque haces foto para, bueno, copiar o asemejarte, ¿no?, a lo que has venido haciendo. Y es cuando realmente se acercan los primeros inversores en Málaga, como es normal, ¿no?, en la ciudad donde estábamos, después Granada, una ciudad muy cercana, a decirnos que quieren una tienda como la nuestra. Y ahí es donde nos pusimos, bueno, yo todavía trabajaba por cuenta ajena y es cuando decido que tengo que dedicarme 100% al negocio, bueno, pues porque había que hacer unos manuales, había que tener un contrato de franquicia, había que tener los elementos básicos e imprescindibles para poder ceder la idea a un tercero, ¿no? Y bueno, y eso también fue fantástico porque al final lo que hicimos fue, digamos, trasladar en papel, ¿no?, todo lo que habíamos ido haciendo de forma experimental y que, bueno, pues sobre todo lo que había dado resultado, ¿no? Lo que no había dado resultado también lo poníamos como que esto no hay que hacerlo, ¿no?, para tener éxito, ¿no? Claro. Y así como fue como empezó, bueno, ya no, el negocio ya no es solo mío, sino que lo cedo a un tercero. Porque es verdad que la franquicia, fíjate que el franquiciador, la relación franquiciador-franquiciado, que en general es maravillosa, pero hay veces que tiene unos sinsabores, ¿no?, que un franquiciador no entiende, porque al final tú estás cediendo una pócima de tu éxito, ¿no?, a un tercero para que él también tenga éxito. Y evidentemente por eso tienes que ganar dinero, ¿no? Porque en España es que da miedo decir, esa es mi manera de ganar dinero. Claro. Mi manera de ganar dinero es compartir, bueno, pues una fórmula que ha tenido éxito, ¿no? En un gran porcentaje no soy infalible, pero en un gran porcentaje, más del 90%, pues lo que abro tiene éxito, ¿no? Y hay veces que el franquiciado no termina de entender esto, pero hay una parte de generosidad por parte del franquiciador que yo aprovecho hoy para poner de manifiesto. Y sí. Nosotros en esto nos ha tocado ya en otros episodios hablar del concepto royalties y por qué a veces parece un punto de dolor para el franquiciado, pero en definitiva hay muchos otros costes que no ocurren por ser una franquicia, digo, porque no tenés tu departamento de marketing, porque no tenés tu departamento de compras, no tenés que pensar procesos, equivocarte. Digo, hoy equivocarte es, creo que lo más costoso antes que pagar regalías. Totalmente de acuerdo, pero equivocarte tiene un doble efecto. Tiene un efecto directo en la cuenta de resultados y el tiempo. Y de motivador. Es decir, cuando tú acumulas equivocaciones, nosotros hemos acumulado millones de equivocaciones, tienes el riesgo de desistir en lo que haces, ¿no? Porque es normal, porque uno es humano y dice, pues me he equivocado y me vuelvo a equivocar, esto no es lo mío, voy a dedicarme a otra cosa. Entonces, el royalty es la suma de todo lo que tú has dicho, ¿no? De tener un trozo de un departamento legal, financiero, de marketing, de compras, y reducir, no eliminar, pero reducir el porcentaje de tus equivocaciones para que tú te puedas centrar en lo que es la parte, bueno, más bonita del negocio y dedicarte, porque eso sí, te tienes que dedicar, no puede ser no me dedico, a lo que es la parte que tiene que hacer un franquiciado y que la franquicia no puede hacer por ti. Y bueno, yo creo que eso sí que tiene un valor que muchas veces no se puede calcular. Total, ¿no? Sí. No, y el tiempo. Digo, te equivocás 1, 2, 3 veces, cuenta resultado, motivación, y ese tiempo no lo vas a recuperar. No lo recuperas. Así que, bueno, nosotros creemos y por eso estamos aquí, de que tener una franquicia es ahorrar muchísimo tiempo y reducir muchísimo el riesgo también. Y a nivel de estas equivocaciones que has tenido, ¿alguna que nos quieras decir? Bueno, con esto me equivoqué, a partir de aquí cambiamos cierto proceso. Sí. Me he equivocado muchas veces, muchísimas, todos los días me equivoco. Pero yo creo que no es la equivocación, pero sí entender, como digo, la relación franquiciador-franquiciado. Nosotros en los inicios llamábamos a nuestros franquiciados nuestros clientes. Llega un momento donde entiendes que un franquiciado no es un cliente. Un franquiciado es un socio. Casi un socio, sí. ¿No? Y existe una relación positiva de interdependencia entre las dos partes, porque una marca sin sus franquiciados, sin sus socios, sin el buen hacer de ellos, no es nada, y al revés.
¿no? Entonces, yo creo que esa fue la gran lección que tuvimos que aprender. Un franquiciano es un cliente al que tú das, da igual lo que esa persona haga, y tampoco a veces no lo escuchan, ¿no? No, claro. Tiene que haber una conexión y una relación en ese día a día, ¿no? Sí, ese... Y después, de cara al cliente, ¿te has equivocado con productos, con ofertas? Bueno, eso, todos los días. Bueno, eso infinito, ¿no? Eso, pero fíjate que sí, ¿no? Claro, te equivocas porque a veces lanzas servicios o productos que no tienen el éxito que tú has esperado, ¿no? Pero hay una cosa importante, digamos, en nuestra marca y en nuestro saber hacer en De Uñas, que al final, como al cliente siempre lo ponemos en el centro de las decisiones, intentamos que esos errores sean los menores posibles. Aquí yo creo que el arte es saber anticiparte a lo que quiere un cliente, ¿no? Y anticiparte a esa demanda que muchas veces no se deja ver para exceder sus expectativas, ¿no? Esa es la parte más importante del negocio. Bueno, de cara a, no todo es las equivocaciones, sino más bien los momentos a veces que en la parte externa nos complican y nos desafían, ¿no? Sí. Viviste en estos 20 años COVID, 2008. ¿Cómo fue vivirlo? Suspiro cuando me dice. ¿Cómo fue? Porque la marca hoy está en pie. ¿Cómo se vivió? Bueno, yo primero, el final de la historia es agradecimiento, porque estoy aquí, sigo haciendo negocios, y al final creo que me he convertido en una persona más fuerte, ¿no? El 2008 fue durísimo porque nuestra empresa tenía apenas 2 años. Claro. Desde creación, teníamos los primeros franquiciados y fue horrible porque fueron del 2008 al 2011, el mundo era triste y solo había malas noticias. Y seguir adelante y querer seguir adelante con tu negocio. Yo tenía niños, mis hijos eran muy pequeños, con ese peso, ¿no? Y el conseguir encapsularte fue lo más difícil. Y decir, sigo adelante con esto, es lo que hay. Y es lo que hay y lo tengo que sacar adelante. Y el 2020 nosotros ya teníamos una red pues casi de 120 centros, 150 centros, que de la noche a la mañana se cierran todos, ¿no? Bueno, primero se cerraron los de España, después México, después Panamá, así de forma sucesiva, y te encuentras con que tu negocio existe pero no existe. Y tienes muchísimas obligaciones porque tienes muchísimas cuentas a pagar y un equipo al que no puedes dejar atrás y muchísimos empleados y proveedores y alquileres, pero no te ingresas un euro, ¿no? Y sobre todo el sueño de la gente y el nervio de todas las personas que han invertido en tu negocio, que lo tienen cerrado. Y realmente ha sido lo más difícil, una experiencia complicadísima, dificilísima. Yo me dormía y no sabía si estaba soñando, si era real. Pero bueno, conseguimos salir adelante. Y por eso digo que bueno, al final estamos aquí. Creo que espero que no haya nada peor que eso ya. Bueno, esperemos que no, pero realmente estamos en un mundo súper dinámico. Nunca sabes cuál es la próxima crisis. Lo que sí sabes es lo que puedes controlar. Y dentro de la trayectoria, en todo lo que se vivió, evidentemente en las franquicias en general, no solo de uñas, muestran cierto nivel de resiliencia ante los momentos complejos. Nosotros nos pasaba en Argentina cuando en la pandemia hubo la mayoría de los negocios cerrados, y yo recuerdo la primera franquicia que comercializamos, participé yo de forma personal en mayo del 2020. O sea, en mayo de 2020 teníamos a alguien invirtiendo en abrir un negocio cuando la pandemia era de 15 días. En 15 días termina y en 15 días termina. Y bueno, al parecer no fue. Pero claro, se elegían modelos de negocio que optaban por algún modelo más digital o que tenían una parte de venta por delivery. Y la verdad que ese negocio a día de hoy sigue abierto y tantos otros que pasan los momentos de crisis y quedan vivos. Sí, nosotros en el 2020 pues creo que abrimos 2 o 3 franquicias, y una fue en marzo, abril, que todavía está abierta. Bueno, está en Tres Cantos, o sea, lo digo porque no creo que sea ningún secreto en Madrid.
Y es que personas tan valientes, ¿no? También es verdad que pensábamos que duraba 15 años, duró 2 años, 15 días, duró sí. 2 años, ¿no? Sí. Más o menos, con altibajos. Sí. Pero bueno, ahí está el espíritu de un emprendedor que cree en la marca y la verdad que nosotros cuando pasó lo peor de la crisis de la pandemia, la gente tenía muchas ganas de verse bien. Claro. Y también nos preparamos muchísimo para esa reapertura de los centros, dar la suficiente confianza a los clientes para que vinieran a nuestros centros y que no les iba a pasar nada, y fue así. Y bueno, y gracias a los clientes salimos adelante. De cara al franquiciado, ¿en qué debe prestarle atención? ¿A qué puntos no se le puede escapar? Digo, tanto antes de la apertura como posterior a la apertura, pensando que bueno, ya hay un equipo que le desarrolla el producto, que lo acompaña con el marketing y la comunicación. ¿En qué le queda al franquiciado por gestionar? Bueno, yo creo que le queda esa atención al cliente, ¿no? Es estar pendiente del cliente que entra en su centro, en conocerlo, en trabajarlo, en atenderlo. Eso es una parte importantísima. Y luego el equipo. El equipo hay que coachearlo, hay que alinearlo con la estrategia de la marca, con la cultura empresarial, hay que animarlo. Parece que cuando hablamos de retail y de pequeños grupos de trabajo, no hay que hacer cosas que se hacen en las grandes empresas, que bueno, pues que también animan bien a sus vendedores, o a sus abogados, o a sus ingenieros, etc. Pues cuando tú estás en un negocio que atiende a los clientes cada día, ¿no? Pues también tienes que hacer eso con tu equipo. Entonces yo creo que el franquiciado tiene 2 labores importantísimas, uno de cara al cliente y uno de cara a su equipo. Y sobre todo, lo que yo siempre digo, si formas parte de una red, seguir los alineamientos de la marca, porque no tiene sentido entrar en una franquicia para no seguir los alineamientos de la marca, que no son órdenes, son fórmulas que de alguna forma han demostrado que te conducen al éxito del negocio, ¿no? Total. ¿Y antes de abrir? ¿Qué hay que tener en cuenta? Hay un proceso de apertura, también dura ciertos meses. ¿Qué nos puedes contar un poco de todo eso? Yo siempre digo informarse bien, o sea, tener el convencimiento de que quieres hacer eso y tener el convencimiento de que por tener una franquicia eso no anula que tú te tengas que dedicar o que tengas que dedicarle tiempo al trabajo, porque no estás comprando un bono del Estado. Claro. Estás comprando un negocio que es vivo, ¿no? Que se enfrenta cada día a diferentes cosas. Entonces, bueno, pues estar informado, estar convencido y querer dedicarle, no digo 10 horas de tu tiempo, pero sí una parte de tu tiempo, ¿no? ¿La elección del local es importante? ¿La es ubicación? Fundamental. En el retail la elección del local es fundamental. Cada uno vuelvo a seguir los alineamientos de la marca, dónde tienes que situarte, qué tipología de calles o de centros comerciales. Nosotros podemos estar de uñas, puede estar tanto en calle como en centro comercial, siguiendo unas pautas, ¿no? De flujo de gente y de digamos el nivel adquisitivo, el tipo de público que vamos buscando y el tamaño del local. Yo creo que esos son los 3 factores fundamentales que sí, que claro, que hay que seguir, y realmente nosotros acompañamos mucho al franquiciado con eso porque es una parte fundamental del éxito, y entonces creo que nuestra aportación como marca tiene que empezar desde ese momento. ¿Y en grandes números, Mary? Sí, digamos, para la gente que no conozca la propuesta, que sea la primera vez que nos escuche, ¿de qué rango de inversión tiene que contar alguien para empezar una franquicia? Y también, más importante te diría que la inversión, ¿cuánto esperaría ganar con la franquicia? Claro. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, que es la inversión, la verdad que nuestra franquicia es bastante asequible, ¿no? O sea, si alguien tiene o puede aportar inicialmente con unos fondos propios unos 30.000 euros, luego puede normalmente financiar el resto, ¿no? Que nosotros trabajamos con bancos de primera línea que tienen nuestros planes de negocio, que conceden préstamos, ¿no? Y bueno, digamos el capital total que hay que invertir entre fondo de maniobra, permisos, obra, etcétera, estaría alrededor de los 80.000 euros. Por eso digo que si una persona puede
aportar 30.000 euros, que hoy no es dinero, el resto lo puede conseguir a través de financiación de terceros. Lo que alguien puede ganar, bueno, la verdad que el intervalo es amplio. El intervalo es amplio, ¿no? En cuestión de ventas va a depender mucho de si estás en un local a pie de calle, a un centro comercial. La verdad que el rango de facturación es bastante amplio. Lo bueno de nuestro negocio es que esperamos EBITDA de 2 dígitos, que eso es lo bueno de sectores o de nuestro sector de la belleza y la estética, porque no requieren de un gran stock. Puedes regular la cantidad de mano de obra que pones en el negocio en función de la demanda y evidentemente requiere de tiempo y de buena gestión. Eso está claro. No te cae del cielo. No te cae del cielo. No. Y en general, cuando alguien se interesa en la franquicia, te preguntará por qué horizonte de recupero puede llegar a tener. ¿En qué rangos puede oscilar eso? Nosotros somos bastante cautos y decimos que, nuestro objetivo es siempre que el cliente llegue a punto muerto del 4º al 6º mes. Del 4º al 6º mes, desde que abre las puertas, esté cubriendo sus costes fijos y a partir de ahí empieza a generar beneficio. Pero yo creo que un horizonte de 24 a 30 meses sería algo prudente que decir a la gente que nos esté escuchando. Sí, es que aparte en el sector tiene que ver con desarrollar una clientela que tiene frecuencia. En el servicio de uñas hay mucho de crear los primeros meses una base. Sí. Bueno, yo como digo, de uñas ya lo coloco dentro de un espacio de belleza y bienestar. Es algo más amplio, ¿no? Que venir solamente a hacerte un servicio de manos, o que es maravilloso y fue por donde hemos empezado y es por donde entra el 80% de nuestro cliente. O sea que tampoco eso es así. Pero nosotros siempre decimos que nuestro negocio, lo bueno es que tiene un efecto bola de nieve. Es decir, el cliente del primer mes, en un porcentaje muy alto, que es donde trabajamos y donde ponemos nuestras estrategias, te lo vas a llevar al segundo mes, al tercer mes y así sucesivamente. Por eso siempre el segundo año del negocio va a tener un crecimiento de 2 dígitos sobre el primer año y el tercero sobre el segundo, ¿no? Entonces, porque tiene un efecto bola de nieve, es muy raro, ¿no? Que en De Uñas tú abres la persiana cuando ya llevas 6 meses funcionando y digas, a ver si entra algún cliente hoy. No, claro, si además el servicio es recurrente, te lo tienes que hacer cada 2 o 3 semanas. Sí. Entonces, si estás bien ubicado, tienes las estrategias de marketing que nosotros ponemos en tu mano, tratas bien al cliente, le das un buen servicio, siempre va a haber un efecto bola de nieve, porque es así. Y de cara a los franquiciados que tienes hoy en la red, debes tener seguramente gente que se autoemplea y gente que tiene más de una tienda también. Sí. ¿Qué diferencias hay en uno y otro? Bueno, a ver, el 60% de nuestra cadena es de autoempleo y el 40% es de inversión y contamos con un 18% de multifranquiciados, lo cual pues está muy bien. Y luego hay una figura dentro de ese autoempleo que ha surgido, que la verdad que nos enorgullece enormemente, que responden a un programa que pusimos en marcha hace 2 años y medio, casi 3, que es el programa Crezco Contigo. Lo que hace la franquicia es poner de 2 a 3 franquicias al año a disposición de las técnicas que trabajan para la marca, con condiciones de financiación más blandas. Quiere decir, solo tienen que pagar una parte. También, ¿no? La financiación. Bueno, financiamos nosotros. Mira. Pero tienen que tener, tienen que haber trabajado para la marca al menos un par de años, a veces menos, y querer montar su propio negocio. Y funciona, y funcionan de maravilla, porque la entrega de estas personas es total. Tienen un compromiso con terminar de pagar la inversión y tienen un compromiso de sacar el negocio adelante. Lo conocen muy bien porque han trabajado desde dentro y para nosotros es un orgullo porque al final son personas que han entrado como trabajadoras en la empresa y acaban siendo emprendedoras, empresarias y tenemos bastantes ejemplos dentro de la cadena ahora mismo. Qué bien, qué buena iniciativa, la verdad no la sabía. Sí. Está muy bien. Pues sí. Y aquí en España es eso, ¿no? Sí. ¿O también lo tienes afuera? Bueno, realmente ahora mismo está en España, lo queremos llevar a México. Creo que tendremos un poquito más de dificultad porque el acceso a la financiación en México es más difícil,
pero estoy segura de que podremos llevarlo a cabo. Sí. Volviendo un poco al terreno de Mary y dejando un momento ahí aparcado el de uñas, decías que venías de un background de trabajar en multinacionales, de estudiar otras cosas. ¿Qué igualmente de todo eso crees que pudiste aplicar y que te dio una guía igualmente para lo que haces? Yo creo que ha sido definitivo. O sea, en mi caso, o sea, yo admiro profundamente a los jóvenes que hoy con 20 y pocos años, sin haber tenido una experiencia previa trabajando para otros, tienen éxito en su trabajo. En mi caso no fue así. Fue una cosa mucho más, a lo mejor, no sé, primero teoría y luego práctica, ¿no? Yo sí estaba decidida en mi etapa de trabajar en multinacional en aprender todo lo que pudiera de la gente que me enseñase en ese momento y me enseñó para poder aplicarlo algún día en mi empresa. Entonces, como tuve la gran suerte de trabajar en grandísimas empresas, pues aprendí cómo se hacían proyectos, procesos, procedimientos, que luego he aplicado a mi empresa, cuyo tamaño sigue siendo mucho menor a la empresa en la que he trabajado. Pero sí he aplicado muchísimas cosas. En mi caso sí ha sido definitivo eso, esa experiencia profesional. Y hablando un poco de los desafíos que muchas veces en el mundo del emprendedurismo está el negocio y están las relaciones humanas que hay detrás del negocio. Empezaste con tu socia, que a día de hoy continúa. ¿Cómo ha sido esa relación? ¿Ha tenido sus momentos bajos, sus momentos altos? Hombre, como todas las relaciones, porque si en 20 años no tenemos momentos de todo tipo. Pero bueno, yo creo que, como siempre digo, empezando por el final, cuando hablamos de nuestra historia o hablamos de la empresa, el comentario más recurrente y más repetitivo es: pero todavía sigues con la misma socia. O sea, la gente muestra más sorpresa, no tanto porque el negocio siga vivo o siga teniendo éxito, crecimiento, sino porque las socias seamos las mismas. Y entonces es cuando nosotros decimos, oye, pues qué suerte hemos tenido, ¿no? Yo creo que nuestra relación ha tenido momentos altos, momentos bajos, momentos de adorarnos, momentos de odiarnos. Bueno, no sé si tanto de odiarnos, pero de no querernos ver tanto. Pero siempre ha tenido algo de forma permanente, que es el respeto mutuo. Y yo creo que ese respetar lo que piensa el otro, escuchar lo que piensa el otro y cada una luchar por lo que piensa, porque yo cuando tengo una idea y creo que estoy en lo cierto, tengo un grado de persuasión muy alto, no desisto rápidamente. Pero creo que ese respeto mutuo ha sido fundamental y el apoyo mutuo. Yo no creo que hubiera podido hacer esto, vamos, no se me pasa por la cabeza sola, porque el apoyo, el sentirte que no estás solo, hemos pasado, yo qué sé, de todo, muchísimo miedo. O sea, yo te he contado lo de la pandemia, pero yo he pasado terror. Entonces, el no estar sola es muy importante. Sí. Y bueno, qué bien que haya sido así el camino. Ay, nos hemos reído mucho. Es que nos reímos mucho. Nos reímos mucho juntas. Y de cara, digamos, a lo que es el rol del liderazgo dentro de lo que es la marca y sus franquiciados. Porque cuando hablamos de una franquicia, ya no son empleados, nada más lejos. Son empresarios también y cada uno tiene su ego y quiere seguramente imponer o traer ideas. ¿Cómo llevas esa relación, digamos, de liderazgo con, a su vez, líderes en cada uno en su franquicia? Claro. Bueno, yo creo que esa pregunta me encanta porque en mi caso, bueno, yo no es que me sienta un líder, ¿no? Pero de alguna manera, pues sí marco, ¿no? Marcas la luz o el foco o el faro de hacia dónde tienes que ir. Y eso es muy difícil. O sea, los líderes también se hacen. Aprendes a ser líder. Y sobre todo aprendes a mucho de tu tiempo trasladar una visión, trasladar una energía, pues que a veces no tienes, ¿no? En ciertos momentos. Con respecto a ese liderazgo de los franquiciados, a nosotros nos encanta que los franquiciados sean líderes, que los franquiciados aporten ideas y también tenemos un programa que llamamos Embajadores de la Marca, que de una forma conducida y ordenada, porque si no sería una locura, los franquiciados nos trasladan qué opinan del negocio, dónde ven puntos débiles, puntos de mejora, oportunidades
y pues sí hemos aplicado muchísimas ideas que vienen de los franquiciados, porque al final sumamos y hay que escucharlos, y creo que además es una oportunidad escucharlo, y es una pena no tenerlos en cuenta, estaríamos perdiendo todos. Entonces, bueno, es como un liderazgo transversal que viene desde muchos lados, ¿no? Y es que aparte el franquiciado tiene un enfoque con el cliente que no todas las marcas centrales de franquicias pueden tener, porque no llegan a veces a ese nivel de contacto con el cliente final. O sea que mucho más realista, mucho más perderte práctico. ese enfoque también es importante. No, y nosotros tenemos tiendas propias y tiendas franquiciadas, y hay tiendas franquiciadas que lo hacen mejor que las tiendas propias. Claro. Y nos encanta que a un franquiciado le vaya mejor de lo que nos va a nosotros con una tienda. Fenomenal, cuéntanos cómo lo hace, cuáles son tus claves del éxito, y sobre todo vamos a compartirlo con el resto, ¿no? ¿Y tenés alguna rutina o hábito que digas, bueno, esto me ayuda a mantener el norte, el equilibrio, que nos quieras compartir? Bueno, yo creo que anclar los pies en la tierra, tus amigos, tu familia, el entender que hoy estás haciendo esto, que lo estás haciendo con toda la pasión, con todo el amor, pero que lo importante realmente para mí, en la vida, son las relaciones humanas. Yo creo que ese hábito para mí es el mejor, ¿no? El tener siempre un grado de realismo muy, muy grande. ¿Cuántos años tienen tus hijos, me dijiste? No te lo he dicho. No me lo dijiste, pero me dijiste que fue cerca del 2008, entonces estaba sacando cuentas. Pues mi hijo mayor tiene 23 años, ¿sí? 20 y 15. Y si ellos quisiesen emprender, hacer su camino, ¿qué consejos les darías? ¿Qué tienen que mirar primero? ¿Socio, oportunidad, mercado? Primero tienen que mirarse hacia adentro. Mentalidad. Y querer hacerlo. Es un modo de vida. Ser empresario es, en cierto modo, pasar de la seguridad a la incertidumbre. Entonces hay que estar preparado, mentalmente preparado, para saber gestionar esa incertidumbre, y sobre todo que sea un camino que le haga feliz, porque yo creo que el ser humano al final lo que tiene que buscar es la felicidad. Me encantaría que mis hijos fueran también empresarios, emprendedores, y tener una buena idea, pero no, la idea no es suficiente, sino saber ejecutarla. Yo creo que ahora mismo es la diferencia entre tener éxito y no tener éxito. O sea, ser excelente en la ejecución, y para eso no te queda otra que ser un buen profesional. Total, sí. Y te voy a hacer algunas preguntas un poco más reflexivas. Si hoy le podrías escribir a la Mary que comenzaba con esto, un mail, ¿qué cosas importantes le dirías? Pues la verdad que le diría que se hubiera ahorrado todo el miedo que he pasado durante tantos años, porque yo he vivido con miedo durante muchísimos años. Miedo al fracaso, miedo a perder lo que tenía, miedo a volver a empezar. Y eso, en cierta forma, me ha quitado conciencia de lo que estaba viviendo, claro, porque vivía sumida en ese grado de estrés, ¿no? De fallar y al final me doy cuenta de que si fallas, pues vuelve a empezar, de que no pasa nada. No hay que tener tanto miedo a la equivocación, tanto miedo a esa volver a empezar, que al final, en cierta forma, nos pasó, porque el COVID nos hizo ir para atrás 5 años, ¿no? Y no pasa nada. Estás aquí y eres en parte todo lo que has vivido. Entonces yo creo que le diría eso y me ahorraría muchas cosas. Sí. Y a su vez tus franquiciados ponte 10, 15 años terminando, bueno, o continuando con De Uñas, ¿qué te gustaría que con qué versión de Mary te gustaría que se queden, o con qué recuerdo? Pues alguien que le haya aportado algo, ¿no? Que haya mejorado su vida. Si lo que buscaban teniendo un negocio, pues es a lo mejor tener más rédito económico, que lo tengan. Si lo que buscaban es dejar su empleo actual para poder tener una vida con más libertad, que lo hayan conseguido. Al final que hayan conseguido lo que se han marcado teniéndolo, ¿no? Más felicidad. Y que den más empleo, porque al final nosotros damos empleo, y creo que empleo de calidad a muchísimas personas. Entonces, sí, el sector en sí mismo genera... Sí, genera empleo. Empleo, trabajo, y empleo, servicio. Realmente empleo femenino, ¿no? Sí. Hoy, ¿cómo vienen los próximos años de expansión en la marca? Bueno, Miami, como bien decíamos,
¿Es algo que se viene? ¿Algún otro país? Bueno, yo creo que la marca tiene dos hitos importantes. Uno es la apertura en Estados Unidos y la posterior, ¿no?, evolución de la marca allí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con quién lo vamos a hacer? Si vamos a ir solas en esa aventura o no, porque no lo tenemos claro. Y dos, la empresa creó una filial, una compañía en México en marzo de este año. Nosotros estamos franquiciando directamente allí, tenemos un equipo maravilloso en México, que lo saludo desde aquí, y gracias a tener eso allí también nos están saliendo muchísimas oportunidades, ¿no?, de empresas que quieren estar en México, establecerse en México, y a las que estamos ayudando, y eso ha sido algo muy importante para la empresa. Entonces, bueno, yo creo que esos son los dos pivotes más importantes, aparte de abordar otros mercados, porque nosotros estamos en España y Latinoamérica, pero bueno, también ahora hay muchísima oportunidad en el mercado asiático, en Oriente Medio, con respecto a la marca, y entonces, bueno, no queremos dejar de orientarnos, ¿no?, hacia esos mercados. Qué bien. Bueno, muchos desafíos, muchos mercados, cambios seguramente que haya que aplicar, así que vas a estar entretenida. Sí. Y como reflexión final, si alguien quiere emprender bueno, sea en el sector que sea, ¿qué le aconsejarías? Por supuesto que lo hiciera, ¿no?, que no desistiera, quizás que empezara con algo pequeño, pero para probarlo, ¿no?, y luego, por supuesto, lo hiciera grande, pero que fuese tenaz, que a pesar de que, bueno, hay dificultades, y que es verdad que ni los comienzos ni después siempre hay cosas que tienes desafíos, ¿no?, que tienes que abordar, pero animarlo a que lo haga. Y llamado a la acción, ¿no? Porque en definitiva, gente con ideas y ganas hay un montón, pero creo que a veces no somos conscientes del tiempo que lleva desarrollar este tipo de negocios, y si no empezamos, pues sí, nunca terminamos. Para permanecer en la naturaleza, dice que permanecen los más rápidos, ¿no? Hay que correr, sí. Bueno, Mary, nada, un placer tenerte, gracias Igualmente. Por tu tiempo. La verdad que, bueno, sos toda una referente en el sector de franquicias después de estos años de trayectoria, y gracias. Ya no solo en España, en la parte internacional. Así que, bueno, felices de tenerte. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Un placer.